Muy buenas noches. Hoy es martes 10 de septiembre del año 2024 y estoy grabando este programa especial justamente a esta hora, 10:57, la hora que terminó a las 10:50, mucho antes de eso, mejor dicho, pero fresco, caliente. Quiero hacer este programa para no prejuiciarme con amigos, profesores, otros analistas, canales, la opinión mundial, y quiero dejarle mi opinión. El programa va a salir mañana en la mañana o quizás esta misma noche para dejarlos tranquilos. Y es importante establecer que este es el último debate presidencial, el primero y el último entre dos candidatos, Kamala Harris y Donald Trump. El debate lo llevó a cabo al canal ABC, American Broadcasting Corporation, en Pensilvania, territorio del presidente Biden, en el Salón de la Constitución de ese estado. El debate presidencial comenzó a las 9:05 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, del este de Estados Unidos, y tuvo sus entradas, hablaron sobre varios temas, y aquí vamos entonces a desglosar lo que fue el debate. El debate obviamente va en los tópicos que previa encuesta los canales, en este caso ABC, ya habían establecido que son las prioridades y son las que se hacen las encuestas, como es economía, después el derecho al aborto, la inmigración. Lo del derecho al aborto no es tan importante, pero es una agenda demócrata. La inmigración, después pasaríamos a la migración, pasaríamos a los conflictos armados, Israel-Hamás, Rusia, el Medicare, el cambio climático, etcétera, etcétera. A lo largo de este proceso estuvimos respuestas interesantes, 90 minutos. En la economía creo que ganó Trump, indudablemente, más allá de cómo expuso los puntos, porque son hechos que no pueden ser rebatidos ni siquiera por Kamala Harris, que se preparó muy bien, eso lo analizaremos al final. Después tocó el punto del aborto, la libertad de elegir y la fertilización in vitro, que para mí lo ganó Harris. Obviamente es un punto demócrata de toda la vida, Roe Wade derogado, y también porque este presidente tiene una posición bastante conservadora que cambió últimamente con el plazo de los 6 meses, y eso lo explotó David Muir. David Muir es muy importante que hablemos de él porque fue el que terminó de inclinar la balanza. Después vino el proceso de inmigración, y aquí es donde comenzó el problema para Trump. Trump tenía un punto, el punto para ganar, un punto clarísimo, un landslide, como dicen en Estados Unidos, pero no avanzó Trump. ¿Por qué? Porque desde frente estaba el señor David Muir de ABC. Este señor intervino en este segmento casi unos 10 minutos, siendo muy beligerante, y parecía más un tercer candidato debatiendo, que incluso fue con cifras preparadas previsiblemente sobre, por ejemplo, el caso de Springfield en Ohio, sobre lo de los gatos y los haitianos, y llevó una declaración de un superintendente de un edificio bastante lejano donde decía que no lo había visto y no creía que fuera verdad. ¿Cuándo se han visto? Obviamente el presidente dice que estaba en las redes, él volvió a replicarle, le dijo que el superintendente, y el presidente le volvió a caer en la trampa y le dijo, pero ese es el superintendente, no sabemos qué dirán los demás. Y pues Muir dijo, pero es que esto es lo que hay. Después lo terminó de destruir cuando le dijo lo de las declaraciones de Vance sobre el aborto, que ya había pasado, pero el presidente siguió empeñado en el punto que había perdido. Volvieron a caer en diatriba, por eso pienso que uno de los que, si vamos a hacer evaluación, al final nombraré a David Muir como participante en el debate. Obviamente cayó en la trampa de ABC el presidente, se confió, ya había una trampa, ya había un esquema, y las preguntas y las preparaciones que tenía Kamala eran alineadas con incluso las cifras estadísticas o los dichos de Muir y la otra periodista. Harris siguió el guión y lo hizo muy bien. Habló de planes cuando incluso los dos periodistas, pero más que todo Muir, le dijo que si él tenía algún plan. Y el presidente empezó a divagar y pasó a Harris, y Harris volvió a hablar del plan cuando yo no le tocaba, y lo expuso muy bien para sorpresa de muchos de nosotros. Si había algún tipo de duda en este segmento que duró casi 10 minutos, Muir vuelve a entrar y dice: transferencia pacífica del poder, y le recuerda el 6 de enero. El presidente, por supuesto, incluso le preguntó si estaba arrepentido, se lo preguntó 3 veces.
Y el presidente le echó la culpa a Pelosi, dijo que no, y simplemente Muir seguía preguntando, y por eso este punto se lo doy al candidato en debate, David Muir de ABC. Lo mató porque, como le digo, 3 veces le pidió la pregunta que si se arrepentía, el presidente divagó y no contestó. Kamala seguía el guión. En ese momento, para sorpresa mía, no explotó mucho lo de las causas. Se habló de la weaponización o del uso de la justicia para castigo político, y me sorprende que lo usó Muir, pero la señora Harris, que era abogada, no se aprovechó como para tratar de no afincarse y que la gente dijera, mira, donde pudo lo perdonó. Fue la estrategia ganadora que hizo ABC, sin ningún tipo de duda. El corte de los micrófonos hoy fue peor, aunque varias veces sacaron de casilla a Kamala. 6 veces Trump salió de casillas, Kamala salió solo 2. Así que vamos a hablar el inicio de la parte decantada, donde Muir cumple su misión y entonces empieza el plan o el desarrollo del no go back, no volver atrás, el de pasa la página, sustentado en estas cifras y en las declaraciones que le daba Muir y la otra periodista. Y otra vez el presidente perdió el control, no a nivel excesivo, pero sí en un nivel donde la Kamala estuvo muy centrada con los periodistas de su lado. El presidente se vio bastante mal. Entonces, hasta este momento, de los 4 puntos que se tocaron, estaba 1 para Trump, 1 para Harris, un empate, y el otro se lo llevó el señor David Muir. Al final, en el minuto 50, se da un tono muy alto entre Muir y Trump, casi que en algún momento Muir amenaza sin hacerlo verbalmente con trancar, pero al final se relaja y termina estos 10 minutos. Me imagino que vamos al corte de la hora y recibe instrucciones del productor y ahora se calma y lo deja tranquilo. ¿Qué vino después? Bueno, después vino Israel-Hamás. Creo que fue un punto para Trump, donde acusó directamente de y señaló por qué. Después habló de Rusia, incluso sacó la situación esta de Putin, de que la apoyó y el desastre. Pero lamentablemente este punto, los dos en política internacional, quizá lo ganó Trump, pero es uno de los puntos que menos le interesa al público norteamericano, aunque al final hizo el presidente una mención muy tranquila, que remataría al final sobre las armas nucleares, que sí preocupa a los americanos. En ese punto podemos decir que arrasó Trump, incluso cuando ella trató de burlarse de la comunidad internacional y le sacaron de que incluso Putin la había apoyado, y sacó aquel caso de que cuando ella fue a hablar para la guerra, a los 3 días estalló porque Putin se dio cuenta de lo débil que era. Ese fue un punto importante recordarlo para el señor Trump. El Medicare, hablaron del Obamacare, porque la periodista se encargó otra vez por ABC de preguntarle cuál era el plan del presidente. El presidente no lo dio, dijo que cuando fuera presidente. Así que en este caso, porque fue la periodista y no Muir, porque si no era punto para ABC, creo que hubo empate. Después se habló del cambio climático. Ahí sí se diluyeron los dos. No hubo un punto concreto en el cual la gente ya tuviese interés. Y después viene el cierre. Después del corte, Harris remarca. Quiero reiterarles que Kamala Harris se desempeñó muy bien. Es distinto a ganar el debate. El desempeño de Kamala, y eso lo vamos a hablar al final, fue muy bueno porque fue futuro contra pasado, dio un cierre de esperanza y diferencia con el pasado y de la nota, y el presidente siguió. Y cuando le tocó su cierre, sí podemos decir que otra vez el presidente se impuso, porque dijo que esto era más habladera que nunca, que era muy bonito todo lo que decía de hablar del pasado y tal, pero en 3 años y medio no había hecho nada, y porque estamos cayendo si ella lo había hecho también, y obviamente remata con su as en la manga, que era la migración. Ya la Harris no tenía que responder, y por supuesto los panelistas o los que llevaban el debate ya no podían intervenir. En resumen, de los 7 puntos le doy un empate
un empate como están las encuestas. Antes de comenzar varios canales la pasaron 50-50, 47-46, 49-48, 48-49. Eso en encuestas empate técnico. El problema que hay aquí es que se esperaba mucho de que Trump barriera el piso con Kamala y tenía más experiencia y hechos. En mi opinión personal, el presidente se confió. Se confió porque él lo ha dicho, que esta es una bruta, que es menos que Biden, que cosa que es verdad, pero a la tipa la pulieron. Y la tipa si tiene algo es que fue fiscal. Y los fiscales generalmente recitan y se concentran en un punto y rematan en cierre preguntas y ella lo fue. Mal que bien, piensa como fiscal y trabajó en ese caso y se aprendió el guión que le dio ABC. Que es una injusticia total y absoluta, pero es la realidad, es lo que hay. Entonces, les reitero, el debate no creo que vaya a cambiar mucho, pero sí fue una oportunidad desperdiciada por Donald Trump, el marcar distancia. Por el lado contrario, fue una oportunidad aprovechada por Kamala Harris, porque aunque mucha gente todavía no confía y no cree, simplemente se mantuvo y no fue usada como coleto. Obviamente queda Debbie Muir, pero a la gente no le va a importar porque todos te van a contestar y es la verdad que el que está moderando tiene que ser conducido por el candidato, no él al candidato, que fue lo que logró Muir. En resumen, para mí el debate fue un empate, como están las encuestas. Sí hay una ventaja marcada y sorprende el buen trabajo que hizo la señora Kamala Harris. Por el contrario, el presidente se confió y sale con nota negativa. No es que perdió el debate, sino que no lo ganó. Y era un debate que todos esperaban que ganara, y al no ganarlo ya en sí es una derrota. ¿Cuál es mi opinión? Obviamente los canales, los medios juegan un papel importante. Ya sabemos las reglas que había, no había público, aunque quizá en este caso el público hubiese perjudicado mucho a Donald Trump. El formato es como que muy exclusivo para manejar el canal que lo lleve, y todos los canales que estaban llevando esto eran canales propensos al lado demócrata y esta ideología zurda. Todo el mundo sabe lo que yo pienso, pero desde el punto de vista objetivo, yo como analista político, creo que el debate favoreció a estas políticas, favoreció a la candidata, y hay cosas que el presidente son jocosas y que mañana saldrán, pero que simplemente no le importa al público americano. El público americano tiene su modo de ver las cosas. El empate se va a mantener, quedan 60 días para las elecciones. Obviamente, salvo que suceda algo, va a ser una elección muy reñida, lo va a ser. Siempre le recuerdo a todo el mundo, y muchos se molestan, que en Estados Unidos las encuestas esas que ustedes ven, 50-50, 51-52, 48-47, es intención de voto global. Pero en Estados Unidos se vota por estados, y cada estado tiene su colegio electoral. Por eso es que es un proceso de segundo nivel, de segundo grado, disculpen. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Ya vimos que Clinton ganó el voto popular, pero fue el presidente Trump. Igual pasó con Bush y Gore. Incluso se han dado situaciones en las cuales el colegio electoral toma la decisión en contra de la mayoría. Y no es de tontería, son 4, 5 o hasta 8 millones de votos. Así que va a ser interesante, porque hay muchos acontecimientos en la geopolítica. Este mapa de actores se sigue moviendo, incluso va a arreciar, y vienen 60 días en que cualquier factor, desde un ataque judío, una bomba táctica de Putin, o el inicio de un conflicto con China, o el aumento de los precios del petróleo, puede afectar o favorecer a cualquiera de los dos candidatos. Así que estamos a las puertas de una elección muy reñida, en la cual los medios claramente están parcializados. Mañana veremos qué dicen, pero esta es la opinión de Abelardo Izaguirre. Y quiero tomar esto y voy a sacar un programa el viernes como un resumen de los hechos, pues mañana hay votación en el caso de España, donde parece que va a ser reconocido con el Partido Nacionalista Vasco el señor Edmundo González como presidente, que al final no soluciona, pero es un aporte. En México la crisis de AMLO ha llegado a tal nivel que hoy por primera vez en la historia entraron en el Palacio Legislativo, en la sede del Senado, gente, y tuvieron que suspender con toda la corrupción de que incluso sacaron a un senador y metieron al padre
biológico para suplir la votación y iba a votar por AMLO por el dinero y el narcotráfico. Hizo que la gente se arrechara, como está pasando en Brasil. Así que hay muchas cosas en el mundo que tenemos que analizar, pero les quiero advertir que la próxima semana me voy a tomar una semana. Y se los voy a explicar el viernes, pero quiero que estén preparados porque vamos a salir una vez a la semana y solo vamos a dar noticias. El por qué lo vamos a decir el viernes. Esto fue el último trabajo que yo hago sobre las elecciones de Estados Unidos. Ahora lo que me queda es trabajar como ciudadano para votar y llamar a la gente, pero no voy a dar más opiniones, porque al final el lado poderoso de los intereses, en este caso económicos y de los medios, está del lado de los demócratas. Y vamos a un mundo en el cual, como pasó en Venezuela, se van a imponer los intereses económicos. Pero si le sumamos a eso algunas otras cosas que detallaré el viernes, simplemente es hora de ir recogiendo los bártulos, como decían en la época de mi abuela, para ver con calma cómo las barbas del vecino van a arder. Yo por los momentos estoy pensando seriamente limitar mucho mis opiniones políticas y dedicarme a otra cosa. Ya vieron el fracaso que tuve con la empresa por dar opiniones o ser libre en mis opiniones, como dice la primera enmienda, pero así es la vida actual y ya. Hay situaciones personales, colectivas, de familia que me hacen meditar y cambiar las cosas. Eso lo hablaremos el viernes. Este programa era solo para hablarles a la gente que me lo pidió sobre el debate, sus resultados, mi opinión. Y de cara al 5 de noviembre, que está a la vuelta de la esquina, ¿quién podía ser el ganador? En política se habla siempre de que los debates no influyen, aunque ha habido sus excepciones, como lo dije en el caso pasado de Biden, que fue lo que causó que saliera, y en el caso, por ejemplo, de Nixon y Kennedy, por la revolución de la televisión. De todas maneras, esta es mi opinión, es muy personal. Obviamente están libres y van a escuchar otra, pero esta es la mía. Y gente dirá que ya me volteé, pero yo soy objetivo en la medida de lo posible. Y con lo que está pasando últimamente, me he vuelto más precavido porque primero está la seguridad mía y de mi familia que cualquier otra cosa. Y más cuando el viernes les voy a contar lo que pasó. Dios los bendiga a todos. Salmo 91. Y más que nunca, Dios con nosotros, nada que temer.